Hola mis amigos, buenos días, tardes, noches o lo que sea que estén pasando en este momento o como dirían por mi lado Imainaya Kazanki. Bueno, hoy en este video quiero presentarles lo que es el cálculo o mejor dicho la afectación que recibe un enlace de fibra óptica debido al factor helicoidal. ¿Qué es el factor helicoidal para los que no conozcan? O factor Helix también se lo conoce, ¿no? El factor helicoidal es la torsión que tienen los tubos en un cable ADCS, como estamos viendo aquí en la imagen, que debido a esta torsión incrementa la distancia óptica respecto a la física. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes midan con su OTDR, les va a dar una distancia mayor a la que ustedes esperan y tienen medida con su progresiva de su cable, ¿no? Para los que no sepan qué es la progresiva del cable, ahorita vamos a ver una imagen que también tengo por acá. La voy a abrir aprovechando eso. Entonces la progresiva del cable es la distancia que va metro a metro a lo largo del cable, ¿no? Aquí creo que no se puede notar ninguna. Sí, casualmente no se ve ninguna. Pero enseguida les muestro un video en donde sí se pueden ver las progresivas y más detalles, ¿no? Entonces debido a este factor helicoidal, se me perdió la imagen, que donde van torciendo los tubos, ¿no? En un sentido aproximadamente 70-80 centímetros y luego cambia de sentido en el otro punto, ¿no? Cuando haga la preparación de un cable, que es un video que estoy preparando para próximos videos, perdón, valga la redundancia, ahí les mostraré, ¿no? En concreto a qué me refiero con el factor helicoidal, pero en esta imagen se puede aclarar o se puede ver claramente, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Entonces vemos que el azul está viniendo por acá y se va ingresando, ¿no? El naranja está saliendo y va torciendo, ¿no? Y así sucesivamente los tubos van enredados a lo que llegaría a ser el alma central o el portante interno de fibra de vidrio, ¿no? Algunos le dicen hueso, ¿no? Otros le dicen alma, bueno, yo lo conozco como alma, ¿no? Entonces toda esta torsión llegaría a ser el factor helicoidal, lo que hace que sume o aumente la distancia óptica respecto a la distancia física, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a analizar. Solamente está o afecta este tipo de factor en las fibras ADCS aérea, ¿no? Autosoportada dieléctrica, que es en su mayoría la fibra por excelencia, ¿no? Pero apareció su competencia, que son las fibras ASU, ¿no? Que también son autosoportadas, dieléctricas y de tubo único, ¿no? Eso significa el acrónimo ASU, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo o cuál es la diferencia entre estas dos fibras o estos dos cables de fibra óptica? Es que uno tiene una varilla central y van envolviéndose alrededor de esa varilla, ¿no? Todos los tubos, y dentro de los tubos tienen los hilos. Pueden tener 2, 6, 8, 12, 24, hasta 48 hilos por tubo, ¿no? Dependiendo de las especificaciones de su fabricante. Ahora, la fibra ASU también es autosoportada, dieléctrica, excelente para trabajar en sentido aéreo, pero de tubo único, ¿no? Entonces, a diferencia de la fibra DCS, tiene dos portantes, dos almas, dos mensajeros. Casi siempre son dos. He visto alguna que tiene tres y hacen una especie de un cuadro con los cuatro tubos, ¿no? O sea, son tubos muertos, ¿no? Bueno, los otros tres son tubos muertos. O puede ser que tengan dos almas, dos huesos, un tercer elemento que llegaría a ser un tubo de relleno, como suele haber en las fibras ADCS, ¿no? Que tienen un tubo de relleno para que cumpla el diámetro del cable. Y paralelo a eso va el tubo único en donde contiene las fibras, ¿no? Entonces esto elimina este tipo de cable, elimina lo que es el factor helicoidal para que coincida la distancia física, es decir, la progresiva, con la distancia óptica, ¿no? En este caso ya no tendríamos, ¿no? ese factor helicoidal, para que vean qué tan importante puede ser lo que es el factor helicoidal, ¿no? Tanto así que llegaron a construir un cable, ahí podemos ver otro ejemplo, que elimina la torsión, ¿no? O hace que sea paralelo la distancia física con la distancia óptica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, más allá del tema constructivo, o sea, podía haber un contratista que llegue, mida el enlace y diga te construí tantos kilómetros y sin embargo se estaba sacando quizás unos 3 o 4 kilómetros de ventaja por el tema de lo óptico, ¿no? Cuando superan los 50 kilómetros, obviamente, ¿no?
Enseguida vamos a ver por qué me refiero a los 50 kilómetros, ¿no? Y, y el otro era para mantenimiento, era el mayor factor que afectaba a un enlace, ¿no? El mantenimiento. Muchas veces por licitaciones la gana una empresa, otra empresa, la información se pierde, el personal no quiere pasarse a la nueva empresa que agarró el mantenimiento. Entonces el nuevo personal desconoce, ¿no? Las distancias, las ubicaciones de las muflas y demás así, entonces le costaba mucho, ¿no? Entonces, de alguna forma, en algunos países, en Bolivia, en mi país, Bolivia, recién se está implementando, que las empresas están pidiendo de a poco ASU, ¿no? Pero ¿qué pasa? El personal técnico no está conforme con este tipo de fibra, ¿no? Como verán, es solamente una capa, en muchos casos, una capa de poliuretano, y esto hace que sea más compacta. El pelado también es muy difícil, a veces este hilo es inexistente, me han comentado colegas, no yo, o sea, no ha sido mi caso, no ha sido mi caso, pero colegas me han comentado que este hilo es inexistente, que tienen que ir pelándolo metro a metro, que hacer una sangría, por ejemplo, les cuesta más, digamos, ¿no? Trabajar con esta fibra ASU, ¿no? Y bueno, o sea, eso es para el momento de implementación, ¿no? O sea, las dificultades se presentan al momento de implementación, más no así para mantenimiento. O sea, para mantenimiento les conviene tener una fibra ASU porque la distancia física va casada con la distancia óptica, ¿no? A diferencia de lo que era una distancia o un cable ADSS en la que la distancia óptica era mayor a la física, ¿no? Y bueno, esto como introducción, y antes de ir a las planillas y lo que es el KMZ y las medidas de OTDR, vamos a ver un videito de un reenchaquetado, ¿no? En lo que casi siempre lo presento, ¿no? En mis cursos que doy en las universidades. Vemos, voy a ponerlo pausa, vemos, ¿no? Que tenemos una primera capa de poliuretano. Esta es la progresiva a la que me refería, o sea, cada metro está señalizado con esta, bueno, yo le conozco como progresiva, otros le he escuchado que le dicen KPI, por decir el kilometraje por impulso, algo así lo denominan. Otros le dicen secuencial también, ¿no? O sea, a la distancia que va marcada en el cable, ¿no? Entonces esa es la progresiva para mí. Y podemos ver ahí, ¿no? Las características progresivas, número de lote, que es un factor muy importante también para localizar un cable físico. Y aquí, ¿no? La tensión que puede soportar 1.1 kilonewton durante su ejecución, o sea, durante el tendido. El cable tiene la estructura PKP, es decir, poliuretano, Kevlar poliuretano, ¿no? O sea, tiene dos capas de plástico o poliuretano y una intermedia que es una capa de Kevlar, ¿no? No resistente a tracción, 24 fibras ópticas, vano 100, ¿no? Y luego nos dice que es autosoportado, single modo, cable de fibra óptica. La empresa Telecel, 2018, diciembre de 2018, y la marca Premium, ¿no? Y como vemos ahí es la primera capa, tenemos el Kevlar, que yo en este caso le hice una trencita, y podemos ver la disminución del grosor de la capa, ¿no? De la segunda capa, ¿no? Que ya llegaría a ser la segunda capa de plástico o poliuretano. Entonces podemos ver, ¿no? La trencita que yo siempre le ejecuto, que cuando veamos cómo preparo una mufla o preparo un cable de fibra óptica, vamos a ver cuál es el sentido de hacer esa trencita, ¿no? Y, sorpresa, ¿no? Justo lo que les quería mencionar, dentro de esa segunda capa también tiene progresiva. O sea, la segunda capa por ningún motivo debería tener progresiva. No debería estar señalizado, no debería tener nada, a no ser que sea el caso que nos pasó a nosotros como Hansa, ¿no? Entonces esta segunda capa también tiene una progresiva, tiene un número de lote diferente. Una empresa para la que se lo fabricó diferente, en este caso Nuevatel PSS, el umbral de ruptura o carga de trabajo 0.62, a diferencia con la segunda capa 1.1 kilonewton. Y como vemos acá tiene solamente la característica física de KP, ¿no? Es decir, Kevlar y plástico. Y para de contar, no tiene más, no resistente a tracción, 24 hilos de fibra óptica, vano 100 también obviamente, single modo autosoportado, y también es de la marca Premium y 2017. Entonces, ¿qué pasó? Para hacerles una introducción, el project manager de mi empresa hizo el pedido de un cable barato que no tenía las estructuras
que solicitaba el cliente y pensó que se estaba, al pedir un cable con -1 P, pensó que estaba ahorrando bastante dinero, y luego ese cable llegó a Bolivia, el cliente obviamente lo rechazó. Bueno, mandamos a reembobinar el cable porque salía más económico según y además que se podía utilizar nuevamente según los cargos gerenciales. Se volvió a enchaquetar, se lo hizo para otro cliente, se tardó un año, otro año tardó en aduanas porque el cable salió con un peso y volvió con otro peso diferente, ¿no? O sea, debido a la chaqueta, entonces no eran los mismos cables según aduanas en mi país. Y bueno, entonces por esa razón es que el cable tenía dos progresivas diferentes, ¿no? Y muy diferentes, ¿no? Y años de fabricación diferentes, para clientes diferentes, y algunas estructuras, como vimos, el umbral de ruptura de 1.1 kN a 0.68, ¿no? Con la segunda capa, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque justamente para hacer el cálculo del desfase de factor helicoidal se utilizan las longitudes de las bobinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por lo general una bobina me viene con 4 kilómetros o 5, ¿no? Entonces, cuando realizamos la medida, nos damos cuenta, voy a abrir un archivo de una bobina, por ejemplo, ya lo tenía abierto, que la bobina de cable de fibra óptica, bueno, no sé qué otro nombre, el carrete de fibra óptica de 4 kilómetros, al realizar su medición antes de hacer el tendido, me doy cuenta que tiene 4124 metros y 90 centímetros, ¿no? O sea, tiene 120 metros de excedente, ¿no? Que deberían poder verse acá en estas bobinas, ¿no? Estas bobinas obviamente no las tienen porque el cable fue reenchaquetado y al llegar a Bolivia tenía muchos daños, ¿no? Entonces teníamos este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? Que en una bobina de 4 kilómetros tenemos una distancia de 4106 metros con 80 centímetros. Teníamos varios eventos, ¿no? A los 300 metros teníamos una atenuación, luego a los 400 metros más teníamos otra atenuación, y finalmente casi a los 1000 kilómetros teníamos otro evento, ¿no? Entonces casi todas las bobinas me vinieron con esa falla debido al proceso de enchaquetado, ¿no? O sea, no debe ser un proceso sensible, o sea, que se pueda tener un cuidado óptimo, ¿no? de los cables de bobina, porque hay que desenvolver algo que ya está envuelto, reenchaquetada, añadir la segunda capa, añadir Kevlar, volver a embobinar, ¿no? Entonces durante todo ese proceso se dañaron las bobinas, tuvieron esta falla y tuvimos que cortarlo, ¿no? Entonces por esa razón es que mis bobinas de cable de fibra óptica tienen casi 4000 metros, no todas, ¿no? O sea, apenas se pasa con centímetros, ¿no? O quizás con unos metros. En este caso tiene 4900, en otros se desperdició la mitad de la bobina y cosas así, ¿no? Entonces lo que les quería hacer notar es que cuando nosotros realizamos una certificación de una bobina o de un carrete previo al lanzamiento, nos debería mostrar así, ¿no? Un evento 1 de inicio y un evento 2 de final. Y el segmento debería ser la longitud total de la bobina, ¿no? 4124 metros en este caso, ¿no? Y esos 124 metros, porque los técnicos que tienen experiencia me van a corroborar este dato, es que cuando realizamos la certificación de una bobina, físicamente el cable va a tener 4019, 4020 metros. Con suerte tiene 4030 metros. O si fuera 5000 metros la bobina, tiene 5020 metros o 30 metros, ¿no? Entonces, este excedente de 100 o de 100 metros, por ejemplo, es debido a lo que es el factor helicoidal, ¿no? A la torsión que tiene, ¿no? el cable o los tubos a lo largo de la estructura del cable, ¿no? Ahí tengo otro ejemplo de una bobina o de un carrete 2 que tiene 4110 metros, ¿no? Entonces queda claro, ¿no? Lo que es la distancia, el desfase, ¿no? Entre lo físico y lo óptico, ¿no? En el caso de una certificación de una bobina. Pero ¿cómo se lo calcula? Vamos a abrir una calculadora.
Vamos a hacer una forma simple. Tenemos 4000 metros y el factor helicoidal es 0.025, ¿no? O en porcentaje sería 2.5%, ¿no? Sí, 2.5%, ¿no? Entonces, para añadirle el metraje que debería tener excedente esta bobina, considerando el factor helicoidal, lo que hacemos es multiplicar por 1.025, ¿no? Y es lo que me da, ¿no? 4100 metros. Si la bobina fuera de 5 kilómetros, tenemos 5000 metros por 1.025 y me da 5125, ¿no? Entonces, los que tengan a mano y puedan corroborar este dato de que al certificar una bobina físicamente dice 4010 metros, 4015 metros o 5020 metros, 5030 metros, va a corroborar al certificar su bobina que al certificar el archivo OTDR que se genera me muestra un excedente de 100 metros, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden decir 100 metros en 5 kilómetros no es nada, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tenemos un enlace de 50 kilómetros? En 50 kilómetros multiplicamos por el 1.025, ya tenemos un excedente de 1 kilómetro 250 metros. Entonces es decir, que si yo no tengo o no manejo los conceptos de lo que es el factor helicoidal y las reservas que vamos a ver enseguida, voy a estar buscando como tonto quizás 1 o 2 kilómetros, un evento que no está ahí, ¿no? O sea, va a estar desfasado 1 o 2 kilómetros solamente con el factor helicoidal, ¿no? Entonces, más que seguro me va a tardar mucho tiempo en identificarlo, ¿no? En las ciudades que se encuentran en el llano, donde todo es plano, no existe serranía, es bastante fácil, ¿no? O sea, yo puedo andar en mi vehículo o a pie 4 o 5 kilómetros de noche buscando un corte, ¿no? Buscando el cable que esté en el suelo, o que alguien le haya dado un machetazo, o que hayan disparado perdigones, ¿no? No me es tan moroso, ¿no? Pero imagínense en la serranía, ¿no? En la serranía, en los lugares montañosos, en donde el camino es inaccesible con vehículos. Estar buscando un evento que podría estar 2 kilómetros desfasado es una pérdida de tiempo considerable, ¿no? Con seguridad van a estar 2 horas o 3, ¿no? Buscando un evento que estaba o mucho más atrás o más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los técnicos para no estar en ese afán? Buscan una caja de empalme, una mufla de empalme, abren la caja, identifican el hilo, ¿no? Que quieren certificar, el que estaba en tráfico y ahora ya está cortado, y pictelean, ¿no? Es decir, en esa caja le colocan un pictail y miden en el OTDR, ¿no? O sea, la caja más cercana al evento, ¿no? Y miden con el OTDR y verifican si el evento estaba más adelante o más atrás, ¿no? Cuántos kilómetros más adelante o más atrás. Entonces, como los empalmes vienen en cada 4 kilómetros, cada 5 kilómetros, entonces es fácil pillarlo, ¿no? Pero ¿cuánto se demora también bajando la caja, fusionando, volviendo a refusionar y considerar que tal vez la haya hecho bien y no tenga que volver a refusionar ese mismo hilo porque hizo un empalme alto o algo, ¿no? Entonces se pierde un tiempo considerable también, ¿no? En ese proceso, ¿no? De buscar la caja, puede ser que el enlace sea subterráneo, mucho peor todavía, ¿no? Entonces buscar la caja, abrir la caja, empalmar un pigtail, medir, verificar la distancia hacia qué lado está avanzando el cable, si disminuye, baja la progresiva y cosas así, ¿no? Entonces fácilmente se demora 1 hora, hora y media en todo ese proceso, ¿no? Entonces lo que necesitamos es restablecer el tráfico lo más rápido posible. Y si manejamos los conceptos de factor helicoidal, o si es fibra ASO, mucho mejor, ese tiempo es un ahorro, ¿no? O sea, ganamos tiempo, ¿no? al ejecutar ese trabajo, ¿no? Entonces les quería demostrar que en este caso las progresivas de mi bobina están de esa manera o sea, no tienen los 100 metros como les expliqué en la teoría, porque el project manager de mi trabajo, de la empresa donde trabajo, ese reenchaquetado de cable que afectó en la estructura de nuestras bobinas, ¿no? En este caso tengo 26 secciones de bobina
y vamos a hacer la comparativa, ¿no? Por acá tenemos mi enlace típico, el Chaco Aikile, que es de 102 kilómetros y algo más. Muy pronto voy a trabajar con un enlace de 400 kilómetros, muy bonito, ya van a estar viendo videos también de ello. Entonces vamos a analizar solamente, quitamos los postes y dejamos los sitios, sí, está bien los sitios, y miramos la ruta, ¿no? Le damos propiedad, dejar la ruta, analizamos, medida, metro. 91 kilómetros con 504 metros. Vamos a poner ese dato por acá. Justamente está ahí cargado, ¿no? Ya me fui adelantando con esto, ¿no? 91 kilómetros, 504 metros, distancia lineal del KMZ. ¿Por qué digo distancia lineal? En este KMZ estoy tomando la ruta de la fibra, pero no estoy considerando las reservas, ¿no? Que cada 500 o 1 kilómetro, si es área rural, 1 kilómetro, si es área urbana, 500 metros, voy a tener una reserva. ¿De cuánto? 50 metros, un rollito, ¿no? O sea, saben lo que es una reserva, ¿no? Una reserva, ya sea un rollito o ya sea en raqueta, 50 metros, 70 metros, 90, 100 metros, ¿no? O sea, dependiendo de cómo haya planificado el ingeniero proyectista dejar la reserva y cada qué distancia, ¿no? Entonces, por eso le digo, en forma lineal vamos a tener, sin considerar las reservas ni nada, 91 kilómetros, ¿no? 91 500 metros, ¿no? 91 kilómetros 500 metros, ¿no? Es casi 11 kilómetros menos, ¿no? Con la distancia física, la distancia óptica. ¿De dónde saco este valor? Ya este enlace se construyó, hago la certificación del enlace y tengo que mi enlace en total tiene una medida de, cambiamos de ventana por si acaso, 102 kilómetros con 15 metros, ¿no? Entonces son más de 11 kilómetros de diferencia entre lo óptico y lo lineal, ¿no? O sea, lo diseñado, ¿no? Entonces ya tenemos 11 kilómetros de diferencia entre esos dos, ¿no? Y ahora, ¿de dónde saco la distancia física? De la suma continua de todas las progresivas, es decir, tengo mi bobina 1, la tengo por acá, 4000 metros, la otra es otro 4000, 4000, 4000, tenemos la bobina 17 con 2000, la bobina 15 teníamos casi 5000, entonces la suma de todo eso me da la distancia física, ¿no? Que serían 99 kilómetros con 402 metros, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho hace un momento? Que cada 50 kilómetros voy a tener un desfase de 1 kilómetro 200, o de un kilómetro 200, cada 50 kilómetros un desfase óptico de 1 kilómetro 200, ¿no? Entonces, si tenemos aquí un poco más de 100 kilómetros, es considerable que tengamos entre 99 y 102, tenemos 3 kilómetros, ¿no? Casi 1,5 kilómetros por sección, en total 3 kilómetros, ¿no? Hagamos la resta. Tenemos de un lado, tenemos 102.022, la distancia óptica, bueno, 0,151, bueno, en este caso solo hasta el 15, ¿no? 3 decimales, ¿no? 3 unidades después del punto de 1000, ¿no? 0,150, ¿no? 0, 15, perfecto. Entonces, tenemos ese dato, volvemos a poner, perdón, 102,015 menos lo que llegaría a ser lo físico, 99,402. Tenemos 2 kilómetros 600, ¿no? Ah, excelente, mi factor helicoidal está funcionando a la perfección, ¿no? Es casi el promedio de lo que había dicho que íbamos a tener cada 50 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto era el promedio? Volvemos a verlo, ¿no? 50.000 por 1.025. 1 kilómetro 250, ¿no? Si sumamos 1 kilómetro 250 más 1 kilómetro 250, tenemos 1 kilómetro 500. Y como tenemos 2 kilómetros aparte de los 100, tendría, así, está totalmente coherente, ¿no? Los datos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el desfase, ¿no?
Ahora, cuando tenemos un corte de servicio y yo no conozco el enlace, o sea, no sé dónde están las muflas, no hice la inspección, o sea, recibí el enlace y mañana hubo un corte, no tuve el tiempo de conocer mi enlace, teniendo los datos técnicos, yo puedo realizar una mejor ubicación de mi enlace. O sea, voy, mido la distancia de mi enlace de corte, por decir que me sucedió a los 67 kilómetros, 533 metros, ¿no? Y que cada reserva va a estar más o menos sí, pongámosle a cada 500 metros, supongamos que sea urbano totalmente, y cada reserva tiene 50 metros, ¿no? Entonces, en lo lineal, yo debería estar buscando en el kilómetro 59, ¿no? Y no en el kilómetro 67, o sea, ópticamente, midiendo desde un punto, me dio 67 kilómetros con 533 metros, ejemplo, ¿no? Ópticamente, ¿no? Pero linealmente tengo que empezar a buscar del 59. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de los técnicos? Se me cortó a 67 kilómetros, dice, ¿no? Entonces busca 2 kilómetros para atrás y 2 kilómetros para adelante, dice, ¿no? La mayoría es lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué significa buscar 2 kilómetros para atrás y 2 kilómetros para adelante? Es decir, buscar en el kilómetro 65 para hasta el kilómetro 69, ¿no? Está rastreando 4 kilómetros de cable buscando el posible evento, ¿no? Que con seguridad o casi siempre o mucha suerte pueden llegar a verlo, ¿no? Si es que hay una catástrofe muy visible, ¿no? Pero no, aquí en la práctica nos demuestra que va a estar quizás en el kilómetro 59, o sea, esto es un poquito medio ambiguo, ¿no? Porque casi todo el tendido va a estar recorriendo paralelo a las vías, ¿no? O sea, a la carretera, a la avenida, a las calles, ¿no? O sea, todo el recorrido va a estar muy cerca de la avenida. Entonces, el recorrido que hagamos con un vehículo, midiendo el tacómetro, es decir, la distancia desde el punto de partida desde la radio base, siguiendo la ruta del cable de fibra óptica más o menos por ahí, podemos contabilizar también las muflas viendo los eventos. En este caso, ¿no? Por decir, la tercera mufla va a ser a tal distancia, ¿no? O sea, se puede ubicar, ¿no? Entonces el evento en concreto, yendo en mi vehículo, tendría que estar por el kilómetro 59, ¿no? Porque no estamos considerando, en este caso sí afecta las reservas, ¿no? Cada 500 metros voy a tener una reserva, supongamos que sea más rural que urbano, entonces vamos a tener cada 1000 metros, vamos a tener una reserva. Ahí sí podríamos empezar a buscar desde el kilómetro 62, ¿no? El posible corte, ¿no? Empezamos a buscar desde el kilómetro 62 intentando hallar, ¿no? el corte. Y quizás no sean 50 metros, quizás cada reserva va a tener 70 metros y así, ¿no? O sea, empiezo a buscar desde el kilómetro 61, ¿no? Por las reservas que tengo en todo a lo largo de mi enlace, ¿no? Y esta es una fórmula que yo calculé, o sea, en los 67 kilómetros, suponiendo que tengo una reserva cada 1000 metros, voy a tener 70 metros, entonces, bueno, es una fórmula muy fácil de calcular, ¿no? O sea, la cantidad de reservas que voy a tener en estos 67 kilómetros aproximadamente, y como va a estar cada 1000 metros, voy a tener tantas reservas, un X de reservas, y luego voy a multiplicar por la distancia o la cantidad de cable que tiene cada reserva potencial y lo voy a sumar a la distancia, ¿no? Es una fórmula bastante simple, o mejor dicho, lo voy a restar a la distancia, y con ello espero no encontrar físicamente el corte, ¿no? O evidenciar, ¿no? Sin tener en cuenta en este caso el factor helicoidal, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor helicoidal para una distancia de 60 kilómetros o algo así, va a ser 1 kilómetro, como vimos, ¿no? 1 kilómetro 300, 1 kilómetro 400 quizás, digamos, ¿no? Va a ser el desfase óptico con el desfase físico, ¿no? Ahora, si combinamos la cantidad de las reservas, manejamos esta información, más la cantidad del desfase o el factor helicoidal, ¿no? Vamos a poder llegar en concreto al punto, y es lo que muchas veces me pasa a mí, digamos, ¿no? A mí me conocen como el sabueso de fibra, ¿no? O sea, han habido cortes y ellos, como no conocen mucho, y yo les estoy enseñando ahora, ¿no? La gente con la que trabajo no conocen mucho de esto, y no es porque no les haya enseñado, se los menciono, solo que se les olvida, no lo aplican, no sé, ¿no? Entonces,
Yo analizo, veo las distancias, si es área rural, urbana, en enlaces que nunca había ido antes, digamos, ¿no? Me dicen ahí a tal corte, me muestran la ruta, me muestran el KMZ, hago el cálculo de posible corte, buscando una distancia, a eso le resto lo que posiblemente tenga el factor helicoidal y apenas buscamos en 100 metros, ¿no? Digo, está por esta distancia, ¿no? O sea, no voy directo a este punto, ¿no? A ver, subas a ese poste, vea la progresiva y ya más o menos ahí calculo, está a 3 postes más el evento o algo así, ¿no? Y vamos y pum, lo pillamos, ¿no? En la oscuridad total, ¿no? Algo así. Alguien le dio un machetazo que es casi imposible de rastrear, ¿no? O sea, un machetazo no lo llega a cortar todo el cable, pero está dañado, ¿no? Un corte con una, no sé cómo lo conocen en otros países, ¿no? El machete, el trazado le decimos nosotros también, ¿no? Un machete, un cuchillo grande, pongámosle entonces para que se entienda, ¿no? Entonces, combinando ambas propiedades, la cantidad de reservas que tiene mi enlace, el factor helicoidal, vamos a ser más precisos y vamos a llegar al punto en concreto, no tanto para un corte, sino para corregir, ¿no? A veces puede ser que esté una malla y ¿qué pasa? Yo dejo a alguien monitoreando el radio base en el centro y él va monitoreando y yo voy analizando y vamos, y mi gente con la que ha trabajado o con las que puede trabajar han comprobado eso, ¿no? Que vamos y pum, a la falla en concreto casi, ¿no? O sea, 1 o 2 postes me equivoqué, digamos, ¿no? O sea, o está un poquito más allá o un poquito más acá, digamos, ¿no? Y vamos corrigiendo, ¿no? Eventos, subsanando, ya tenemos nuestros tipos de arreglos, ¿no? Entonces es así como yo soluciono los problemas, ¿no? Bueno, y esto es solamente para ver lo que era el porcentaje del factor helicoidal. Y finalmente tenemos que la distancia 1, por ejemplo, es la distancia física más el factor helicoidal. Como ven, sigue faltando, ¿no? ¿Y qué es lo que falta? Un pequeño margen, ¿no? Porque tenemos 101 kilómetros con 887 metros, muy parecido a lo que llegaría a ser la distancia óptica, que son 102 kilómetros. Me falta aproximadamente, ¿cuánto? 25, a ver, sí, 30 metros, a ver, veámoslo. Si tenemos 102,015, que es mi enlace óptico, menos lo que calculo, lo físico, más el factor helicoidal, 807, tenemos 128 metros que tengo, o sea, perdidos, ¿no? No hice coincidir a la exactitud lo que era mi distancia óptica con lo que llegaría a ser la distancia física más el desfase del factor helicoidal, ¿no? Y esta última era una prueba que estaba haciendo de otro tipo de método para calcular lo que era el desfase, el factor helicoidal más la cantidad de reservas, pero era muy ambiguo, ¿no? O sea, nos podía llegar a confundir mucho la parte técnica, ¿no? Bueno, entonces mis amigos, ese es el factor helicoidal. En otro de mis videos que ya subí, cómo configurar un OTDR o aprenda a configurar un OTDR desde cero, algo así, ahí tengo en una sección, ahí, digo, aquí se carga el factor helicoidal, les muestro, ¿no? No quise mencionar mucho en ese video porque es algo muy confuso, no tuve que hacer un video especial para explicar lo que es el factor helicoidal. Y en ese video, por ejemplo, bueno, si cargamos el factor helicoidal en el OTDR marca EXFO, no los disminuye, ¿no? O sea, el OTDR disminuye esa distancia y nos da más, estaría más cercano a lo que llegaría a ser la distancia física, ¿no? No tampoco la lineal, ¿no? Porque la lineal es una distancia de diseño, ¿no? Que se encuentra en el KMZ, ¿no? La distancia física llegaría a ser la suma física, la progresiva física de todas las bobinas, ¿no? Entonces, al asignarle el factor helicoidal a nuestro OTDR, vamos a tener una distancia física, o nos va a generar una distancia física más próxima, o una distancia óptica más próxima a la física, ¿no? Ya no nos va a salir los 102 kilómetros, nos va a salir quizás 100 kilómetros, nos va a salir 99,800, no sé, digamos, ¿no? Vamos a estar por ahí. Y bueno, ese es el factor helicoidal,
Quería saludar a mi amigo José Antonio Solís, alias El Mushu, que él me lo pidió este video, porque justo tiene que hacer unas correcciones y con él hemos trabajado bastante, ¿no? en este campo de corregir, solo que ahora está solo, ¿no? Antes era como mi mano derecha, iba conmigo, íbamos corrigiendo, pero ahora está solo. Entonces ya le hice una explicación breve, le dije que subiría un video para que pueda interpretar, ¿no? esos eventos, ¿no? Entonces, bueno, nada más, mis amigos. Cualquier duda, comentario, me lo dejan en la caja de comentarios, me escriben a mi correo que está también en la descripción, y espero verlos pronto en otro video. Muchas gracias y hasta luego. Dios me los bendiga.